Bueno, lo que vamos a ver va a ser pensamiento estratégico. En principio, en la plataforma ya tienen habilitado algunas cositas mínimas de lo que es esta unidad, es decir, unas notas de cátedra que son unos apuntes con algunas referencias más significativas desde el punto de vista histórico de lo que es el pensamiento estratégico en este caso. En realidad lo van a tener en cada unidad. Una presentación que la vamos a ir transitando ahora mientras vamos charlando un poco del tema. Y también tienen un video, así como tienen otras materias, pero la diferencia va a ser que no lo vamos a ver acá, no lo vamos a compartir acá, sino que cada uno cuando tenga tiempo y ganas, que lo vea durante el fin de semana, antes de la próxima clase. Lo único que le voy a pedir, ¿sí? Antes del martes, que lo vea, es un video sobre pensamiento estratégico, es una charla TED, ¿sí? ¿Conocen las charlas TED? ¿Las tienen ubicadas? ¿Qué les parecen? Cuéntenme, los escucho. Cuando vimos en la unidad anterior el video de paradigmas de Sir Ken Robinson, era una charla TED, por ejemplo. ¿Sí? Son charlas que buscan hacernos reflexionar, hacernos repensar algunos conceptos. Y en este caso, la charla que tienen se llama Ajedrez para la Vida, y es de Marina Rizzo, una ex ajedrecista. ¿Sí? Ah, bueno, no hay problema, Carolina. De Emprendedores de la Zona, Hay sí, una, la hace acá en la región, la organiza habitualmente Martín Rivadavia, creo que ya hace unos 4 o 5 años, ¿no? Es una franquicia, ¿no? La larga. Este, así que ellos la han adquirido hace unos años. Hay muchas charlas interesantes, lo bueno es que están todas disponibles de la página oficial de TED. eh, y después, bueno, en todos los lugares donde se hayan hecho, ¿no? Acá en el Río de la Plata, en Mar del Plata, en Rosario, Montevideo, etc. Así que hay mucho para ver ahí. Pero nosotros lo que elegimos fue una de ajedrez. A mí me parece, no sé si saben jugar al ajedrez, pero si no, esta mujer le va a explicar ciertamente algunos movimientos claves para poder entender el concepto de pensamiento estratégico desde el punto de vista de, de- de la conferencista de esta charla. Ella tiene una historia muy particular, por eso también la elegí, digamos, elegí ese video para que nos explique un poco su mirada sobre el pensamiento estratégico y cómo lo llevó a la vida, ¿no? A su día a día. Ella tuvo algunas situaciones personales muy particulares de niña, creció con eso y a la vez desarrolló su, su- su- su pasión por el ajedrez. Luego ya se retiró y se dedicó a aplicar eso que lo había visto y lo había vivido en el ajedrez en otros ámbitos de la vida e incluso para colaborar con organizaciones y personas. ¿Sí? Así que les pido que lo vean porque está bastante bueno, bastante interesantes. Y también es claro y simple de entender. Eso también es como súper importante, me parece, ¿no? Así que vamos a recorrer un poco el tema, a ver qué hay para... que tienen los ajedrecistas en la cabeza, me viene, ¿no? Porque estaba ¿qué tienen los pobres en la cabeza de Mayra? Puede ser una chica que se hizo muy famosa en el gobierno anterior por ese video de TED. Ajá, bien, sí, la chumearemos también. O sea, eso no la tengo. Yo he visto algunas y me quedé con algunas que me Sí, llamaron era mucho la atención. medio político. Bueno, ahí después escribirla si la tenemos disponible todos. Entonces, cuando hablamos de pensamiento estratégico, estamos hablando de antes de concebir a las organizaciones, ¿sí? El por qué hacemos las cosas, para qué, y eso se vinculará en sus cabezas con algunos conceptos que ya tienen asociados. Entonces habla de el fundamento para el planeamiento organizacional. En definitiva, esto se define el pensamiento. Pero también pensemos que esto es como un paraguas que contiene las herramientas estratégicas, ¿sí? Pensamiento es como un todo,
¿no? Y dentro o debajo de ese paraguas, esa forma de paraguas, aparece el control, el planeamiento y el resto de herramientas que vamos a ir transitando en esta materia y en algunas otras. Así que acá nos meteremos y nos meteremos antes de lo que serían las operaciones de una organización. Acá vamos a estar, digamos, diseñando las organizaciones, ¿sí? Un poco con eso tiene que ver, o sea, metiendo este pensamiento estratégico. Esta es una frase que la deben haber visto en algunos lugares, particularmente cuando somos chicos lo habremos leído en algún cuento, y particularmente aquel que siga el Islam lo conocerá del Corán. ¿La vieron esto? Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. ¿De dónde la tienen? Sí que la tienen. A Roma. ¿A Roma? Es lindo Roma, pero no tiene que ver con Roma. Es medio feo. A mí me ¿Eh? gustó. A mí no me gustó. O sea, me gustó la parte histórica, pero muy sucio, Bueno, me pareció. a mí me gustó la playa. Ah, yo me fui para otro lado. Yo fui al Vaticano. Eh, la parte histórica también es linda. Entonces, sí, no tiene que ver exactamente con Roma, sino que tiene que ver un poco para nuestras generaciones o de los últimos 100 años. Lewis Carroll escribió esto en el cuento de Alicia, o la novela de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Ahí, pero igualmente eso es traído de unos versículos del Corán, ¿no? Así que tiene un fundamento más religioso. De cualquier manera, es bastante significativa la frase, ¿no? Del por qué la vinculamos con el pensamiento estratégico. Porque necesitamos diseñar y estamos desarrollando en nuestra cabeza cómo queremos que sea la organización que vamos a crear o que queremos, en la que queremos estar, cuándo va a estar esa organización, qué va a hacer, para qué. Y esas preguntas a ustedes les debe sonar de otras cosas y de otras materias. Bueno, porque ahí van a aparecer los elementos de la estrategia, ¿sí? Posteriormente a pensar la organización. Entonces, eso es lo que nos interesa ver en este paso. Primero, empezamos pensando en los modelos mentales que tenemos las personas, en cómo convivimos, en cómo nos educamos, en qué pasa con nuestra área, con nuestra ciencia de estudio, en los cambios permanentes que hay y nuestra necesidad de adaptarnos a los cambios. Y es más, si podemos ser generadores de cambio, mucho mejor, pero para eso tenemos que estar pensando escenarios futuros. Escenarios futuros tiene que ver con una de nuestras competencias como licenciados en administración, ¿no? Es decir, analizar prospectivamente los negocios, o las unidades de negocio, o las organizaciones, porque dijimos no nos vamos a dedicar exclusivamente a las empresas, sino a cualquier tipo de organización. Entonces, nos interesa saber qué vamos a hacer, cómo lo queremos hacer con cierto detalle, en dónde queremos estar, con quiénes queremos estar, como socios estratégicos, como aliados estratégicos, ¿no? como competidores, en dónde quieren estar. Así que eso es algo que sí nos interesa de antes, ¿no? De pensar para después recién llevar adelante un proyecto. Entonces aparecen algunas cosas que nosotros como licenciados las tenemos que tener presentes, ¿no? Dice acá esto de competencias, ¿no? Hablamos en general de competencias, y competencias en tanto a las habilidades y todas las herramientas que tenemos que tener nosotros como profesionales. Entonces tenemos que tener esta capacidad de análisis prospectivo, ¿no? De análisis de futuro. A esto vincularlo con aquello que hablamos de intuición. Entonces, por ahí como podrán ir viendo, con cada unidad que vamos analizando, que vamos desglosando, va a estar vinculada con la anterior. Va a tener un fundamento, el por qué nos interesaba ver el mundo de los modelos mentales de las personas,
porque en definitiva nosotros somos quienes vamos a generar esos diferenciales dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, esto tiene que trascender, como dice la primer parte de esta definición, no solamente a nivel profesional, sino también en lo personal. Por eso es la importancia, creo yo, de la vinculación con el video de Marina Rizzo en esta segunda unidad de nuestro plan, ¿sí? Ella nos va a mostrar en su ámbito cómo utiliza el pensamiento estratégico. Después cada uno de nosotros tomará esta herramienta y esta competencia, la desarrollará y analizará cómo la va a aplicar en su área de estudio, en su área de negocios, ¿sí? En lo que decida emprender, a aquellos que damos clases, bueno, cómo vamos a pensar las clases, ¿no? A través de qué recursos, de qué tiempos, de qué espacios, de qué público, y el resto a través de otras organizaciones, dijimos no solamente empresas, porque también lo pensamos cuando estamos haciendo algo para otros, algo colaborativo, eh, algo que no nos genera un beneficio necesariamente financiero o económico, sino que hay otras necesidades que cubrir, y para eso utilizamos también estas competencias que vamos desarrollando, ¿sí? Porque, lo que dice acá, lo usamos profesionalmente, sí, lo usamos en nuestro trabajo, pero también en nuestra vida, ¿sí? En nuestro día a día. Entonces, continúa con saber dónde estoy hoy para poder ver dónde quiero ir mañana, visualizar ese mañana, cuáles son mis fortalezas y oportunidades. Eso es lo que domina el pensamiento estratégico. Es decir, esas fortalezas y oportunidades, bueno, cuando ustedes hablan o cuando todos hablamos de FODA, estamos pensando en las fortalezas de hoy y las oportunidades futuras, ¿no? Recordemos que las oportunidades y las amenazas, cuando vos estás analizando el FODA, tienen que ver con el futuro. Por eso aparece nuevamente esta situación del análisis de escenarios futuros. Hay varias formas de analizar el futuro. No sé si eso lo han visto, pero tienen algunos métodos en donde vos pensás desde hoy al futuro, ¿no? A dónde querés llegar, qué querés ser, en cuánto tiempo querés llegar, pero pensando de dónde estás hoy y cuáles van a ser tus pasos más significativos o tus pasos críticos para poder llegar a esa meta. Hay otras formas que se ven desde ese futuro deseado y de ahí se empieza a desandar un camino que te trae hasta hoy. Y para que vos puedas analizar cuáles son las formas, las maneras, los recursos que precisás, el nivel de conocimiento que necesitas manejar, administrar, para poder llegar a ese futuro deseado, ¿no? Porque empezamos a hablar de, digamos, 3 líneas en cuanto al futuro. El deseado, que es a donde quiero estar, lo posible, ¿no? Que es todo el abanico de posibilidades que hay en el futuro, y lo probable, es decir, lo que sea más probable que suceda dentro de todas las posibilidades, y que en definitiva nosotros quisiéramos que también esté incluido lo deseable, que es a donde nosotros queremos llegar. Entonces aparecen esas 3 líneas de análisis temporales a nivel prospectivo, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros armamos planes de negocios y cosas por el estilo, ¿no? Áreas de nuestra incumbencia, estamos pensando también, al momento de redactarlo, las posibilidades futuras, ¿sí? Desarrollar algún tipo de estrategia te puede generar este tipo de impacto, y vamos a tener que establecer también indicadores en cuanto a una serie de variables, ¿sí? Tiempo, dinero, unidades, stock, inventarios, ganancias, pérdidas, costos, ¿no? La variable que ustedes quieran. Entonces, a esto, fíjense que va a terminar siendo fíjense la importancia al final del proceso de empezar tu proceso organizacional pensándolo estratégicamente. Estratégicamente, la palabra estrategia para nosotros va a estar vinculada con el largo plazo, ¿sí? El largo plazo que ciertamente como argentinos nos cuesta bastante visualizar. Creo que en general para nosotros no es tan fácil pensar un proyecto
a 10 años o a 20 años. Sin embargo, hay proyectos en nuestro país que funcionan así, si no, no vayamos mucho más lejos para pensar las concesiones petroleras en nuestra región. Son contratos pero a 20 o 30 años. Es decir, hay gente que está haciendo esos análisis, esas evaluaciones de proyectos, en donde sabe con qué cuenta hoy y a dónde quiere llegar de acá a 20 o 30 años. Bueno, por eso hace las ofertas que hace para manejar determinados negocios. Pero para manejar esos negocios no solamente piensen que están analizando internamente el negocio, sino que lo están analizando en función del contexto, y no del contexto de hoy, del contexto de dentro de 20 años o dentro de 30 años. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo se empiezan a vincular todas estas cuestiones que ustedes, bueno, ya han visto probablemente en forma sobrada en otros espacios, como el FODA, pero empieza a aparecer, mientras más profundidad le damos al FODA, a esta matriz, va siendo, creo, un poco más útil, un poco más claro de entender. Y también se va viendo la importancia estratégica que tiene este tipo de matriz, para que vos realmente identifiques tus fortalezas y no que sean un listado de tildes, ¿no? De conceptos, digamos, más o menos, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? No, profe. Entiendo. Bueno, bien. Entonces, la forma como vamos a hacer realidad ese mañana, bueno, eso lo tenemos que tener en la cabeza e ir trabajando en función a llevarlo a la realidad, a plasmarlo, ¿no? Entonces dice, los caminos que voy a tomar es lo que vamos a denominar planificación, porque en la planificación ya no va a aparecer el pensamiento solamente, sino que después van a aparecer actos, hechos, ¿no? Ya vamos a tener que ponernos a pensar en lo táctico, ¿sí? Ya está, ya el pensamiento, el diseño, lo que teníamos en la cabeza ya pasa a ser realidad, ¿sí? Entonces, ahí ya aparecerá esto que le van a llamar después, bueno, planeamiento táctico u operativo. Bueno, eso va a tener una relación ya con lo organizacional que vimos anteriormente. Entonces aparecen algunos conceptos, también vamos a escuchar un montón de conceptos, ¿sí? Y como decíamos al comienzo del cursado, acá no vamos a tener una situación donde haya un concepto, digámoslo así, que esté mal, sino que pueden haber tantas conceptualizaciones bien como personas estamos en este foro, porque en definitiva tendrá que ver ahora, fíjense cómo empieza a influir, bueno, la cantidad y la amplitud de bibliografía o de recursos que ustedes tengan consigo, ¿no? Mientras más cosas vayan leyendo, mientras más autores diversos vayan leyendo, mientras vayan chusmeando podcast y algunos matrices y demás, van a empezar a ver la cantidad de modelos y de formas de analizar una organización que hay, ¿no? Incluso no las podemos ver todas. Tenemos libros que están como muy resumidos los modelos, solamente en 3-4 carillas, y después incluso hay libros que van a explicarte cada uno de esos modelos completamente en 900 páginas, 1000 páginas o lo que fuera, ¿no? Como los modelos de Porter o Kotter o lo que sea. Así que no nos pongamos muy locos pensando, tratando de memorizar conceptos, sino más o menos entendiendo de qué se trata cada uno de estos conceptos y qué es lo que quiere vincular para nosotros poder sacar ese provecho pensando en cómo vamos a administrar el mundo de las organizaciones. Después recordemos que va a estar en nosotros administrar organizaciones que queremos que generen ganancias o que queremos que tengan reconocimiento a nivel marca, o que queremos que se expandan, o lo que sea, ¿sí? De acuerdo a la finalidad que tengamos. Así que aparece algunas formas de pensar estos conceptos. Habla de juicio sobre experiencias, ¿no? En base a qué pasa cuando hacemos las cosas, qué pasa después. O sea, la aplicación de juicio basada en la experiencia para determinar acciones futuras. Es decir, ¿qué nos pasó antes, ante esta misma situación, para saber qué cosas no hacer o qué cosas corregir o qué cosas ajustar en nuestros próximos eventos? ¿Sí? Lo siguiente, coordinación de mentes. La coordinación de mentes creativa. Bueno, habla de la perspectiva común. Acá decíamos que
que las mentes que vayan, o las mentes estrategas, si quieren denominarlo así, que vayan llevando adelante una organización, bueno, tienen que tener algo en común, más allá que puedan ser multidisciplinares, ¿no? Es decir, que cada uno tenga, y además, por lo que hablamos de los modelos mentales, cada persona que vaya a estar adelante de una organización, sobre todo cuando tenemos una organización con varios socios, por ejemplo, o un equipo de trabajo, bueno, que sea enriquecedor, ¿sí? Tener todas esas formas de pensar, todas esas miradas y todo ese background que trae cada una de las personas que componen una organización. Pero tiene que haber una perspectiva común, es decir, a dónde queremos llegar, ¿sí? Eh, ¿qué tenemos pensado en líneas generales para después sí todos aportar en función de un camino? Ese camino, pensémoslo, que nos va a parecer a nosotros como algo así como la visión, ¿sí? Y cuando hablamos de otros conceptos, sobre todo para qué hacemos la organización y demás, y le habrá sonado a algo muy parecido a la misión, ¿no? Bueno, empiezan a recuperar conceptos que ya vieron para el mundo de la administración, que verán que son básicos, que los tenemos que tener presentes en forma permanente, pero a la vez tenemos que ir incorporando más vocabulario, ampliando las miradas y entendiendo cada vez más cosas, cómo van funcionando todas interrelacionadas, así como hacían hace un ratito referencia en torno a algunos conceptos que vieron en este espacio y en otras materias también. Bueno, de eso se trata, ¿no? Enriquecernos como un todo. Entonces, la coordinación de esas mentes creativas, dice, dentro de una perspectiva común, que le permita a la organización avanzar hacia el futuro satisfactoriamente para todos. Es decir, si lo quieren pensar con una sola palabra, visión. ¿A dónde queremos llegar? Bueno, con la gente que tenemos hoy, con la forma de pensar que tenemos hoy y con esta perspectiva que tenemos todos claro hacia dónde queremos llegar. Recordemos que siempre estamos hablando de eventos futuros, ¿sí? De estos análisis prospectivos, ¿sí? Y como herramienta, y esa es una herramienta para obtener lo que deseamos de la mejor forma y dentro de un marco contextual concreto. Eso también nos va a pasar. Decíamos que tenemos que analizar los contextos. Nuestras organizaciones siempre van a estar vinculadas con un contexto. Entonces, no podemos pensarnos o darnos el lujo de pensar en un mundo tan competitivo en la organización que nosotros representemos como que es la única y como que es todo y como que no importa lo que pase fuera de la organización. Desgraciadamente, tenemos que tener permanentemente en cuenta el contexto y no solamente permanentemente en cuenta, sino que obtener feedback permanente de qué está pasando, ¿no? Monitorear permanentemente qué está pasando. Y hace un rato había ahí una vinculación que aparece un poquito más adelante, pero con la pirámide organizacional. ¿Vieron ese gráfico simple para nosotros que nos divide en forma de pirámide y en tres estratos a los componentes de la organización, ¿no? La parte operativa, táctico y estratégico? Bueno, poco pensar a cada uno de ellos, cada uno de esos estamentos, como fundamentales en las organizaciones. Y como que tiene que haber un trabajo interconectado, pero fíjense que cuando se va poniendo así, piramidal, en la parte superior, si lo viéramos como áreas geométricas, van a ver que el área superior, el área de la alta dirección, es la que tiene menos vínculo con la organización, y sin embargo, los otros dos laterales están hacia el contexto. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la alta dirección, ¿no? Estar pensando y relacionándose con el contexto para ver cómo están las cosas, para poder obtener información fidedigna, de fuentes fidedignas, porque lo que necesita hacer, en definitiva, la alta dirección es tomar decisiones. Para eso necesita tener el pensamiento estratégico como herramienta, ¿sí? Van a aparecer acá algunas conceptualizaciones, algunas frases que vamos a ver cómo les suenan. La porción de pensamiento estratégico depende en gran medida de la intuición con solo una modesta cantidad de análisis. ¿Por qué? Porque decíamos que la intuición era esa capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información. Por eso está vinculado con esto que parecía un poco raro de la modesta cantidad de análisis, porque no tenemos mucho para analizar en un principio.
si estamos pensando hoy una organización que va a entrar en vigor el año que viene en un mercado incierto, en un contexto mucho más incierto aún. Entonces, el análisis va a ser de acuerdo a toda la información que vos tengas disponible. Y si te metes sobre todo en un mercado nuevo, de alguna manera, y va a ser, va a estar mucho más ligado a la intuición que a la certeza de tu análisis, porque no vas a tener mucho de dónde agarrarte para poder tomar esas decisiones. ¿Sí? Lo siguiente es que lleva la perspectiva. ¿La perspectiva en qué sentido? En este sentido que citábamos hace un ratito, a poder llevar adelante la organización todos con un norte, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de pensamiento estratégico, este tipo de herramientas, lo que nos beneficia es en poder todos alinear nuestro pensamiento, ¿sí? Para poder tener una perspectiva común. Todas las ideas que tengamos, de donde provengamos, bueno, poder llevarlas y contenerlas en un mismo norte, ¿no? La siguiente habla de pensamiento estratégico como coordinación de las mentes creativas, algo que tomábamos hace un ratito. Juicio basado en la experiencia, a propósito de ayudarle a explorar desafíos futuros, incorpora valores, misión, visión y estrategia. Habíamos citado recién la misión y la visión, un poco la estrategia. Todavía no habíamos citado los valores. Los valores ustedes los han visto en alguna que otra materia, sobre todo aquellos que hayan transitado administración de personal el año pasado. Bueno, le vendrá a la cabeza y lo tendrán bastante claro. Ahora aparece esta cuestión estratégica. Los valores pensémoslo desde el punto de vista axiológico, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a las personas? ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas nos inculcan? Por ejemplo, desde la familia, ¿no? Ahí aparecen los valores. Entonces, a veces nos vamos a encontrar con organizaciones que tienen algunos valores que no, con los cuales no nos sentimos representados, no nos sentimos identificados. Y créanme que a la larga o a la corta, nuestros caminos van a estar separados, ¿sí? Sea porque la organización también se va a dar cuenta que nosotros no comulgamos con esos valores y prescinde de nosotros, o porque nosotros mismos optamos por buscar otras alternativas en donde nos podamos sentir un poco más cómodos, donde nos podamos sentir más respetados, representados con los valores que nosotros venimos trayendo, ¿no? Como personas. Y lo siguiente que aparece, que ya es como un macro concepto, es el de la estrategia. De la estrategia verán que los otros tres elementos que aparecen acá como valores, misión y visión, los podríamos denominar como fijos, digamos, ¿no? Es decir, una organización no modifica su misión, ¿correcto? No modifica su visión con los años. Lo que nos han enseñado todos estos años fue que, bueno, cuando vos te querés dedicar a algo en lo cual la misión de tu organización es muy distinta, te dicen, no, mira, lo que te conviene hacer es formar otra empresa, ¿no? Formar otra organización. Entonces, con otra misión, otra visión. Entonces, eso también la pauta que nos da, los holding hacen eso, por ejemplo, ¿no? Tienen un montón de empresas dentro de una empresa. Entonces, lo que te hace pensar es que la misión, la visión y los valores no son negociables, ¿viste? No son flexibles, no son dinámicos, no los podemos cambiar así porque sí. Entonces, sí, che, ¿y cómo aparece este concepto de la organización que aprende? Que nos dijo Peter Senge, porque dice, ¿cómo va a aprender la organización si al final todos los elementos que estoy estudiando, una vez que están hechos, están marcados a fuego y no se pueden tocar más, ¿no? No podemos tocar los valores porque nosotros somos esto, y no se puede tocar la misión porque la empresa se dedica a esto, o la organización se dedica a esto, y no podemos tocar la visión porque queremos llegar allá. Ajá. Bueno, para poder enlazar todos esos elementos y otros que van a aparecer más adelante, está la estrategia. La estrategia va a ser ese camino que va a unir todos estos puntos para buscar ese norte que es la visión y tratar de llegar ahí de la mejor manera mientras van sucediendo cosas, ¿no? Mientras vas, digamos, surfeando el dinamismo del mercado, ¿no? El dinamismo de la actualidad. Entonces, para eso aparece la estrategia, para eso aparecen modelos estratégicos. Y recordemos que los modelos son abstracciones de la realidad. Entonces,
los modelos estratégicos te pueden servir, sí, y son hermosos en los libros, y sí, son hermosos, pero después tenés que analizar y tenés que saber de la organización, de la actividad y del contexto para poder aplicar o implementar determinadas estrategias, ¿sí? No, no vas a tener un librito que te dé, no, cuando pasa esto, tenés que hacer tal cosa, algo que le llamamos decisiones programadas, porque las decisiones programadas van a ser un poco más operativas, no tan estratégicas, ¿no? Cuando nos metemos en el mundo estratégico, vinculémoslo nuevamente a esta pirámide administrativa u organizacional que hablamos hace un rato. La estrategia es parte de la alta dirección, ¿no? Es como función. Así que ellos son los que van a tomar decisiones. Para eso necesitan la mejor calidad de información posible, la menor cantidad de datos. Los datos los tiene que tener el sector operativo, y el sector técnico tendrá que transformarlos, aunar esos datos y transformarlos en información para que la alta dirección pueda tomar decisiones estratégicas, ¿sí? Decisiones que van a afectar todo el curso de acción de la organización. No solo la van a afectar hoy, sino de hoy y el impacto en el futuro, ¿sí? Un poco en ese va a ser el mundo que nos vamos a meter en las próximas unidades, ¿no? Empezar a desandar y a desglosar todo esto que tenga que ver con la estrategia puntualmente, ¿sí? Lo siguiente que aparece acá es el pensamiento estratégico como un proceso intuitivo, provee el enfoque necesario para los posteriores trabajos de planeación de la empresa. Lo consecuente es utilizar este pensamiento para el trabajo de la planeación a largo plazo. Se trazan las perspectivas de dónde se quiere estar en el futuro. O sea, todo último que tenemos acá en rojo sería un resumen de lo que estuvimos charlando recién y va como describiendo aquellos elementos que tomamos recién en cuenta. Entonces, en resumidas cuentas, como si quisieras tomar una definición, el pensamiento estratégico es el cimiento para la toma de decisiones estratégicas. Es decir, las bases para después poder tomar decisiones, es decir, cuando ya la organización esté en marcha, está acá. Vos cuando pensés y diseñés, ¿no? Va a aparecer esa palabra como muy importante en el pensamiento estratégico, cuando vos diseñés la organización, cuando vos la tengas en tu cabeza y la tengas ya clara en tu cabeza cómo va a funcionar, es así como después van a estar guiadas las decisiones estratégicas, ¿sí? Sin este fundamento, las decisiones y acciones subsecuentes quizás sean fragmentadas e inconsistentes con la salud a largo plazo dice acá la empresa, pero pensemos en cualquier organización, porque este tipo de pensamiento no necesariamente lo tiene que ver una empresa. Dijimos que hay muchas, no sé, clubes, asociaciones civiles, que lo toman en cuenta, que es súper importante. Y es más, incluso diría que es un poco más importante este tipo de mirada, porque en algo que sea sin fin de lucro, en una organización que sea sin fin de lucro, creo que está mucho más viva y presente la variable valores, ¿no? Porque no hay una finalidad de, qué sé yo, ganar dinero. Entonces, como hay otras finalidades, aparecen los valores como un elemento súper potente y que no lo puedes tocar, digamos, ¿no? O sea, no lo puedes modificar. Así que el pensamiento entonces va a ser fundamental para lo que viene, sobre eso va a estar basado lo que van a ser las decisiones en todos los estamentos que tenga la organización en el futuro, ¿no? Porque va a empezar a generarse, a crecer y a tener distintas divisiones, sucursales, locales o lo que fuera, o puntos de venta, ¿no? Y bueno, ahí tiene que llegar todo esto también. Pasa con las organizaciones que crecen mucho y si crecen sobre todo un poco desordenadas desde el punto de vista de la cultura organizacional, ¿no? Si no se pueden mantener alguna de esas variables, que la cultura organizacional, como va a estar basada en valores, va a estar acá en el pensamiento estratégico. Y vos necesitas monitorear que eso siga estando, aunque la organización vaya creciendo y tenga otros elementos. No sé, pienso en algo sin fines de lucro y me imagino, qué sé yo, el Rotary Club, ¿no? Independientemente del país donde esté alguna sede, tiene los mismos rituales, tiene
una misma finalidad que tiene que ver con la ayuda a los otros, promueve determinados valores. Bien, entonces el Rotary Club que está en Comodoro o en Radatili o en algún otro lugar del mundo tiene muchas de estas cuestiones fuertemente arraigadas, ¿no? Porque eso también tiene que ver con el control de la organización. Hablamos días atrás sobre la creatividad y todo lo lindo y bárbaro que es la creatividad, cómo nos comunican eso en las organizaciones, pero a la vez la paradoja de que la misma organización dice, bueno, tampoco seas tan creativo porque si no, no te puedo controlar, ¿no? Entonces, sí, desde tu casa, pero bueno, cada tanto tenés que darme un reporte. Entonces, esto va a pasar en todas las organizaciones. Por eso la necesidad de cuando vayamos creciendo, van a aparecer otros autores como Larry Greiner, que cuando van creciendo las organizaciones, es decir, cuando ya pasa la etapa de pensamiento y ya pasa a ser una acción, ¿no? Pues pasa a ser una organización, la organización va creciendo y va tomando distintos caminos. Y cuando va pasando el tiempo, va teniendo crisis. Entonces habla de crisis y revolución en las organizaciones. Creo que es todavía, pese a que tiene muchos años ese modelo, es un modelo interesante porque sigue pasando, sobre todo pensando en organizaciones que tienen muchos años. Les pasan estas cuestiones de cada determinado tiempo tener una crisis que hace tambalear toda la estructura organizacional y genera unos cambios, que esos cambios llamados revolución, para empezar a pensarse distinto, para pensarse de nuevo, para pensarse con una nueva forma estratégica de actuar. ¿Sí? Eso después se lo voy a poner disponible, es un artículo, así que no es muy largo tampoco, tiene dos gráficos como dos matrices muy interesantes para analizar desde este punto de vista. Esta es una historia, así que acá les dejo un minutito para que la lean y escucho comentarios después de la lectura. Bueno, a quien esté por ahí, aguardo comentarios. Me pareciera las raíces que fueran la carrera, ¿no? O sea, si se está vinculado a nosotros, o va directamente a nosotros los estudiantes, pareciera eso, ¿no? Bien, Como para abrir el debate. bien, bien, muy bien. Sí, tiene que ver con eso, pensando en que podés actuar o una vez que tenés tu título y habilitación podés empezar a generar. Bueno, verán que, así como dice Leo, así nos pasa con un montón de ámbitos. Y este es el sentido que le queremos dar a lo estratégico. Si no, pensemos esto que todos estamos transitando, ¿no? Nuestra educación formal universitaria. El tiempo que nos lleva entre comillas, ¿no? No somos nada hasta que no nos recibimos. Bueno, acá un poco pasa eso. O sea, vamos aprendiendo un montón de cosas. Estamos hoy en condiciones de hacer un montón de cosas, pero aún así nosotros queremos tener nuestro título para que además nos habilite y lo que hace es avalar todo lo que hicimos, ¿no? El título para nosotros lo que va a significar es ese aval de haber transitado y haber dado cuenta de todo lo que sabemos y que ya estamos en condiciones de aplicarlo. ¿Con qué más lo pueden asociar? Bien, Leo. Profe, yo lo relaciono donde dice comparar con aquellos que quieren resultados rápidos de corto plazo. Por ahí si uno inicia una organización, empieza a crecer desmedidamente sin este plan estratégico y por ahí la estructura organizativa como que no va a poder sostener todo lo que hice en tan poco tiempo. Como dice, digamos,
el cuentito, que primero necesito tener unas buenas raíces para sostener todo lo que se viene después. Si no, capaz que gano muchísimo y de un día para el otro se me viene todo abajo por no tener esta estructura bien armada y los cimientos bien formados. Bien, bien, pensando un poco en el largo plazo, pensando que también, bueno, en esto cuando hablamos de paradigma está bueno como lo planteas. También estamos pensando, es una palabra importante para el mundo de la administración, la estructura, ¿no? Organizacional. Eh, entre esos cambios de paradigma también aparece esto de las estructuras que van siendo un poco más, menos piramidales, como hablamos hace un rato, un poquito más chatas desde lo piramidal, con una base más amplia. En cierta forma, las estructuras van siendo cada vez más flexibles, ¿no? También un poco, pensemos el mundo laboral virtual, nos ha generado otros cambios, ¿no? Implementado otros cambios. Entonces, imagínate que si vos, como organización, por ejemplo, pensemos nosotros universidad, ¿no? Nosotros nunca nos pensamos como educación virtual, ¿sí? Es como que las universidades que daban educación a distancia eran otro mercado, nunca fueron competencia nuestra, si lo querés analizar como un mercado, ¿no? Es un mercado aparte. Sin embargo, si nuestra estructura no cedía el año pasado, nosotros no podíamos avanzar en nuestra propuesta educativa directamente, porque iba en contra de nuestros valores y políticas, nuestra misión, etcétera, ¿no? Todo nuestra historia como universidad marca claramente que nuestra educación es presencial, por eso la necesidad de un edificio, de determinadas características, de una infraestructura, ¿sí? Cuando queramos analizar un poco más de estructura, podemos leer Henry Mintzberg, ¿sí? Es un clásico, ciertamente es un tipo que tiene ya 81 años, pero es un clásico y todavía es súper consultado. Así que eso va a estar bueno. Y me lo hiciste acordar porque no sé si lo llegan a ver, pero lo tengo por acá a mano. ¿Llegan a ver? No. Es un libro. Se llama, Sí, sí, se ve. Sí, se ve, profe. Sí. bueno, La estructuración de la organización, Henry Mintzberg. Así que este va a aparecer bastante seguido entre nosotros. Y está bueno pensar, como decía la compañera recién, ¿no? Hay organizaciones que se piensan con un éxito rápido, pero es como endeble, no puede mantenerse o soportarse en el largo plazo. Esto también tiene que ver con no haberle dado mucha importancia al contexto. Si vos vas dándote cuenta que los contextos son súper cambiantes y debes hacer una estructura que si bien sea firme, tenga la capacidad de ser flexible, ¿no? O sea, que vos tengas pensado que en un momento este modelo no va a funcionar más y va a venir otra cosa en el futuro, ¿no? Pensemos unidades de negocio, pensemos sucursales y cuestiones geográficas. Así que, bien. ¿Alguien más que tenga otra vinculación con este cuentito, con esta forma de pensamiento estratégico? Nada más. Puede tener que ver, profe, con que los cambios llevan un tiempo también. Por ejemplo, como estamos viendo hoy con unos compañeros, los cambios de paradigma, los modelos mentales, o sea, no son de un día para el otro, sino que por ahí están tan arraigados que, bueno, llevan un tiempo como para poder llegar a cambiar y, por ejemplo, también como lo veíamos de Steve Jobs, que en un momento dice que después de 10 años, él arrancó a los 20 años en su garage haciendo cosas y después de 10 años tenía, bueno, todo el imperio que tuvo, pero que no surge de la nada, sino que es un trabajo bastante arduo el que se tiene que hacer como para llegar a ser exitoso o llegar a un punto en el que las cosas salen bien. Bien, sí, sí, claramente tiene que ver con eso. O sea, ese éxito que dice Steve Jobs tiene que ver con cuando los otros lo ven, ¿no? O sea, digamos, de la puerta del garage para adentro nadie vio lo que él estaba haciendo día a día. Y es un poco lo que pasó con este bambú. Nadie vio lo que estaba pasando. Y un día apareció. Bueno, no es que un día apareció. Se sabía que iba a aparecer.
se estaba formando. Y con las organizaciones, como le pasó el caso de Steve Jobs, no es que sea el éxito de un día para otro, sino que hubo mucho trabajo, mucha prueba y error, mucha investigación, mucho análisis, hasta que, ¿no?, pudieron aprovechar la oportunidad y, bueno, hacerse masivos. Sí, por ahí pareciera que rápidamente, pero en realidad hay todo un trabajo detrás de mucho tiempo. Pero sin duda que era gente que tenía claro a dónde quería llegar, para dónde iba a ir y el cómo. Y el cómo fue, cómo lo laburó. Esto nos hace pensar que un área de estudio como la nuestra es súper importante y súper interesante, porque nosotros somos aquellos que vamos a tener que tener en nuestra cabeza y asesorar a nuestros clientes en función de los análisis prospectivos, ¿no? El análisis de cambios de paradigma, de dinámicas de cambio todo el tiempo coyunturales, de lo que va pasando con los contextos. Pensemos en organizaciones que exportan, tienen que andar no solamente pensando en el contexto actual de por acá, sino qué pasa en el mundo, qué pasa prospectivamente a nivel global, ¿no? Vínculos políticos, tecnológicos y cuánta otra cosa. Hay muchas variables que tomar en cuenta, ¿no? Cada vez más. Bueno, un poco esa va a ser nuestra función de acá en adelante, ¿no? Así que, bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Escuchamos. Muy bien. Dicho esto, vamos a parar un poquito.